Bien, acá Joaquín del futuro. Acá le voy a comentar un poquito más o menos cómo fui planeando la construcción del cráneo en este caso. Como pueden ver, en principio marqué un poco la estructura del ojo ocular, tomando otra vez como referencia en este caso el gato, el cráneo del gato, pero también entendiendo también la estructura del ósea de un cráneo humano. Entonces ahí empecé a mezclar un poco algunas características de cada uno, entonces eso me va a dar como una forma un poco más alienígena en cierta forma, ¿no? No va a ser tan humano. El video obviamente está acelerado creo que unas 4 veces. Ahí marqué un poco la estructura de lo que sería la parte del óvulo frontal, creo que se llama, que es la frente, en pocas palabras. Y ahí marco la zona donde estaría la mandíbula, en este caso también la pera, pero ahí ya me está dando como una estructura también un poco más humana en cierta forma. O sea que la parte de arriba, vamos a decir, la zona de los ojos es más felino, la zona más en la parte de la boca es un poco más humano, y el cráneo tiende a ser más felino también, porque obviamente el cráneo humano tiene más volumen en la zona del cerebro, por obvias razones. Ahí sigo un poco bloqueando la forma, me van a ver que voy para adelante y para atrás, porque eso es normal cuando estás bloqueando una estructura y estás diseñando básicamente, vas a estar yendo para adelante y para atrás. Ahí, bueno, ahí justo estaba probando la sensibilidad del mouse, no del mouse, perdón, del lápiz. Antes estaba marcando la estructura del puente de la nariz, como para tener un poco más de referencia, más marcado la parte felina. Pero bueno, en sí la estructura va a ser muy similar a lo de un cráneo humano. Ahí nuevamente marco un poco más la diferencia en la pera. Ahí creo que es bastante más cercano a lo humano que lo felino, porque en realidad el felino no tiene pera de por sí, tiene como o sea, no se nota la diferencia entre lo que sería la pera y la mandíbula inferior. Y ahí empecé a marcar un poco más las proporciones. Pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? La referencia que tenía a mi lado, en realidad, en este caso. Ahí marco más un poco como para ver la diferencia también de los volúmenes. O sea, que no termina siendo un cráneo 100%, sino que es como una mezcla entre cráneo y, de cierta forma, algún volumen de músculo. Bien, ahí marco bastante la parte de la zona de la glabela, que es como la unión ahí más que nada es bastante más visible en el masculino. Y una cosa que quería comentarles también es que estoy utilizando un Dynamesh de 64, o sea que es un Dynamesh bastante bajo en realidad, porque en esta etapa de bloqueo no pretendo subir mucha cantidad de detalle porque no es necesario. Acá lo que nos tenemos que preocupar es simplemente de generar una estructura y ir marcando por dónde ir. No, o sea, no es necesario trabajar mucho detalle. Ahí marqué un poco como la zona de los caninos, pero en realidad más llevándolo a felino. Pero bueno, no me gustó mucho, después lo cambié un poco. No me gusta mucho la forma. Nuevamente, viéndolo de diferentes ángulos como para ver la estructura, no solo quedarse con un ángulo frontal o tres cuartos, sino que verlo de varios lados e ir buscando la forma más parecida posible a la referencia, ¿no? Ahí genero un poco más de volumen, agrando un poco más la zona ocular. Bueno, después tengo que ver también la parte de la zona de la nariz también, cómo hago eso. Ya tengo una idea de por dónde va a ir, pero bueno, viéndolo ahí más o menos como referencia. Ahí marco más la zona de la unión entre la zona del puente de la nariz.
el arco cigomático. Y ahí ya estamos casi terminando. Pero bueno, como pueden ver, no me centré mucho en detalle porque en este punto no es necesario, porque realmente esto es más como una estructura, después lo vamos a ir agregando volumen por encima y vamos a ir generando el- la cabeza del personaje de por sí ya con una referencia más clara. Pero bueno, esto es como la parte inicial, donde creo que si ya en esta etapa tenemos una estructura que nos gusta, después es mucho más fácil para llegar a un personaje. Ahí estoy marcando un poco más la mandíbula, la zona de los pómulos. Y ahí más o menos ya estaba casi terminando. A ver. Bien, y ahí ya, con eso ya terminaría. Bueno, por acá lo dejamos. Espero que le haya gustado este primer video, este primer contacto. Y en la segunda parte vamos a continuar más el personaje ya en ZBrush.